¿Qué onda, queridos amigos de YouTube? Como diríamos en un saludo anterior, aunque ya está muy obsoleto el saludo anteriormente dicho por mí. Pero, ¿qué va a pasar en este nuevo material? Es una plática que quiero relatar una experiencia que sucedió el día 8 de abril de este mismo año. Me ha sucedido algo impresionante y lo quiero platicar porque sé que vale totalmente la pena, si, por decir de alguna forma otra vez, compartir y platicar acerca de este evento tan especial y tan único en su tipo, porque fue algo muy simbólico y muy representativo a más no poder, porque tiene muchas connotaciones con todo lo que he vivido y lo que últimamente he tenido que estar pasando y ocurriendo y también bueno, voy a decir, transcurriendo entre todo ese andar, entre todo ese movimiento de vida. Así que sin mucho, solamente quiero compartir, es que estoy pensando si me puedo mover o déjame tener un banquito porque quiero hacer que se vea un poquito la luz, no me gusta estar aquí encerrado, ya han sido muchos videos en casa y de noche, técnicamente madrugada. Un momento, voy a abrir rápido. Perfecto, esperen. Sí se ve mucho, se ve demasiado. Ok, aquí viene. Esta es una pequeña plática. Tal vez el video puede ser que se interrumpa lamentablemente otra vez por la cámara, ya que la cámara de por sí sola suele un poco quitar o eliminar automáticamente grabaciones en proceso. Ya me ha ocurrido varias veces y ni siquiera me he molestado en repetirlas debido a que se actualiza algún software y bueno, aparece la nada. No sé en qué momento puede hacer que ocurra. Pero mientras tanto quiero aprovechar porque hoy, como se dan cuenta, es un día muy hermoso. No voy a hacer mucho hincapié, pero ya han ocurrido muchas cosas en mi vida y una de ellas es que el 8 de abril, exactamente mientras estaba ahí en la madrugada, me había despertado por mucho trabajo, pero me pude volver a dormir por segunda ocasión en ese instante, previo a la experiencia, porque fue como una especie de sueño lúcido, una transportación onírica, única, que casi nunca suele ocurrir cosas así, tan grandes, tan especialmente fuera de lugar. Y a veces uno siente que es probable, yo diría así, viene un pajarito, es probable que lo extraño se manifieste más con fuerza cuando no lo estás esperando o cuando simplemente crees que es posible que ese tipo de contacto, de conexión, simplemente se haya ido, ¿me entienden? Voy a dejar rápido y dejaré un poco, tengo que todavía cerrar la puerta, aunque no estoy muy de acuerdo en eso, pero para que la luz corra, voy a dejar aquí mi cámara y voy a aprovechar a ver si puedo tener un banco. Bueno, lo voy a hacer así, lo voy a improvisar. Es que no me gusta cómo se ve y estoy harto de... En estos meses, casi en este mes, no he podido salir. Me he quedado en mi casa, no quiero ni salir ya. Me estoy volviendo un poco vampiresco. Ah, no es cierto. No me da ganas porque prefiero estar muy en mi casa y esperar hasta el momento rápido y dado a seguir con mi trabajo. Ha sido mucho trabajo y luego me he cansado demasiado, pero resulta que como estaba muy fatigado, en ese momento que estaba yo observando todo lo que les estoy charlando, yo me había dormido, ¿no? Pero me volví a despertar y entonces fue que en esa madrugada voy a entrar en detalles. Disculpen por la falta de atención. Ok, ya. La cámara, la escena, es la siguiente. Yo me sentía muy fatigado, como he dicho, pero y sé que reitero mucho eso porque es importante. Y hubo un momento y una parte en la que simplemente volví a dormirme y tuve una especie de visión remota, en donde yo me encontraba al lado de lo que supuestamente dentro de mi experiencia recuerdo, había una especie de figura humana en apariencia, la cual me decía y me revelaba que era mi hermano. Yo pensé, no, pues es mi hermano terrenal, pero no, en realidad él decía, soy tu hermano. Y solamente recuerdo que aparecíamos dentro de una especie de transporte de velocidades geosíncronas, es decir, casi como del espacial, pero dentro de una forma de, en un circuito eléctrico, como si fuera una especie de metro, pero se veía profundamente onírico. Recuerdo que se veían escenas de altos detalles que parecían surrealistas, pero la luz era muy potente en esa percepción visual. Yo veía todo ese andar y ese proceso. Yo recuerdo que uno de los procesos más fuertes es que ese ser me movía
a través de una gran travesía en ese transporte que era como una especie de, como he dicho, como tren bala. Nos movíamos, pasaban muchas situaciones similares, pero la más particular, todas eran impresionantes porque se podía ver una masividad. Y cuando yo intentaba observar hacia los horizontes, hacia toda la lejanía del límite de esa visión, se percibían estructuras descomunalmente colosales, tan indefinidas, visualmente eran descomunalmente gigantes. ¿Qué voy a decir? Simplemente eran cosas tan impactantes que se sentía algo tan hipermasivo y pero tan desbordante de proporciones casi no bíblicas, sino antimateriales. Era imposible esa escala que yo podía observar. Yo veía esas estructuras, eran como edificios, pero se sentían simplemente máximos, desorbitantemente de vértigo desde la distancia, pero se veían tan descomunalmente indescriptibles, en pocas palabras. Y estaba en ese viaje, compartíamos una especie de travesía y de trayecto con otros individuos que estaban ahí presentes, pero todos ellos eran muy extraños y todos se veían como de otro tiempo, de otra época, pero no vieja, en una época antigua, sino como de un futuro en otro supermundo, y tal vez no aquí, sino en otra realidad, en otro lugar, en otra proyección. Eran materiales, individuos, energía, eran sensaciones de un viaje del emprendimiento a la vida, al conocimiento técnicamente interior, porque aunque parezca muy extraño, muy raro, yo sé que puede sonar, bueno, muy como de fumado, pero yo recuerdo que a mi lado este ser emanaba una especie de templanza máxima, como si fuera una especie de supercampeón cósmico. Era algo muy fuerte, era una presencia de poder indefinida. Era como si yo pienso que era como una especie de podemos decir que esto era era una especie de una escenificación del Cristo, ese poderío, ese ungido que no tiene el miedo y que solo cumplirá lo planteado desde su destino, el por el cual estaba ahí presente, tanto sí también, ¿por qué no?, como enviado. Y eso lo noté rápido, lo pude ver, lo sentía mucho, pero me daba la espina y la idea de que emanaba una especie de santidad y una especie de honorabilidad, un honor de guerrero que era tan imponente que ante la presencia de esta fuerza era como si estuviera alguien ahí conmigo mientras que yo estaba dormido. Yo lo podía sentir, lo percibía a todas las de la ley, y él me guiaba, y en ese camino recuerdo que salíamos hasta... Yo recuerdo que chocaba como con una especie de sujeto que vestía de rojo, era como un hombre, una persona que estaba intentando entrar al transporte. Yo sentía que era la experiencia tan real y tan vívida que era como si estuviera en un metro, pero en otro mundo, y tal vez adelantado a unos siglos en el futuro, porque se veía muy futurista de una manera pero tan maravillosamente tan magnífico que yo estaba anonadado, estaba simplemente, ahorita mismo que lo estoy intentando recordar más, sentía la transportación y las imágenes. Recuerdo que cuando salí eso pasó con el sujeto de la playera roja, que recuerdo más o menos un poco nítido como él me decía con permiso, y yo íbamos andando muy rápido, como si tuviéramos una urgencia inherente a la experiencia por hacer. Y recuerdo que el sujeto pasó y yo volteé un poco y observé las lejanías hasta el fondo de esa escena, y lo que yo vi fue que aparecieron unos edificios y unas edificaciones imposiblemente hermosas de una escala y de un tamaño y de una magnitud simplemente, y no, es que algo aterrorizantemente, terroríficamente majestuoso, preciosamente, era algo, como vemos, algo inobtenible, como dicen en algún proyecto hace poco tiempo. Pero yo lo platico porque me impactó esta visión, y yo cuando la tuve, supe que era algo muy simbólico. Ahora falta todavía mucho, pero cuando yo vi esa parte, vi una especie de edificio que tocaba los cielos, que los surcaba, pero era tan inmenso que se sentía una insignificancia, se sentía una
pequeñez existencial ante semejante maravilla, ante semejante... Era como un milagro existencial, pero se veía tan surrealista y al mismo tiempo tan grandioso que me dejó simplemente, sí, me dejó casi sin aire, sin viento, sin aliento. Simplemente recuerdo que había en el viaje también yo recuerdo que estábamos como viendo así desde el borde del transporte en algún momento antes de estas secuencias y podía ver, un momento, Una pequeña interrupción. Entonces, yo me acuerdo bien de esa escena y me dejó completamente más que perplejo, no lo podía dimensionar, era algo inefable técnicamente, pero yo recuerdo que teníamos una urgencia y compartí yo con mi hermano, yo pensaba, no, pues es mi hermano, ¿no? Los de la carne, los de la física, pero no, esta fuerza era algo, una presencia de tipo como de una santidad, de una pureza. No es broma, se sentía, era un tipo, era un ser que nunca vi su rostro, pero tenía como una capucha y vestía como tipo de Destiny, o no, sí, Destiny. Es el videojuego, ¿no? O sí, Destiny. Pero no recuerdo ahorita el nombre, se me acaba de ir, pero lo que importa es que entremos no me gusta cómo se ve todo esto, se ve... Es que quiero salir, pero me siento claustrofóbico ahorita mismo, no sé, me siento raro. Quiero salir y quiero grabar allá afuera, pero también no me gusta que me dé mucho el sol. En estos últimos días ya no me gusta exponerme mucho a los rayos ultravioleta, no sé por qué. Y aparte adquirí un tono un poquito pálido, no sé por qué razón se me nota muy distinto a cuando caminaba cada mañana y me la pasaba casi toda la mitad de la tarde de un día, me la pasaba caminando ahí y me daba el sol y bueno, me bronceaba. Ahorita me siento extraño porque me siento... Un momento, voy a intentar a ver si... Rápido. La cámara y bueno, estoy un poco cansado de mi brazo y tampoco me gusta todo el tiempo grabarme así, me siento incómodo, aparte no tengo donde soportar la cámara para que me pueda ver mejor. Y no hay un buen espacio tampoco, ciertamente, para quedarme. Voy a intentar improvisar, a ver si lo puedo hacer y hablar. Bueno, así está bien, así está bien. Pero necesito un momento, necesito algo para sostener esto. Voy a intentarlo desde esta pequeña roca, a ver si todo sale bien. Para seguir ya con esta plática y con la experiencia. ah, ahí está, listo. Ahí va, ahí va. ¿Qué más? Yo, como le estaba platicando, después de esa escena pasábamos a una especie como de trayecto donde cambiaba la imagen y el lugar en el cual les había explicado si es que es un poco interesante más o muy interesante de por sí. Terminábamos en otro nivel o en otro lugar donde se veía tanto un nuevo escenario, pero demasiado impactante y tan desbordado, tan maximizado de sorpresa para mí, que era abrupto el cambio y este lugar era un espacio tipo Mordor, pero era sórdido porque se veía rojo, pero se veía todo compuesto como de obsidiana, material volcánico, y emanaba y supuraba como magma, y era negro, pero se veía un ambiente y una atmósfera entre fuego y también como pólvora y como si fuera también un lugar cargado como de... ¿Cuál es la palabra? El término que es, parecían vapores incandescentes en las estructuras y a partir de ese momento todo el ambiente cambió y el clima se sentía muy pesado, muy fuerte y muy denso y este chico, este ser y yo íbamos avanzando a partir de un lugar en el que teníamos que surcar todo ese mapa nuevo, era un mundo, un supermundo de carácter como, no era Edad Media, sino más bien, no como Mordor, digamos, pero tenía características similares al mismo tiempo. Pero este se veía como un lugar y un espacio cargado de fuerzas oscuras y se veía como antimaterial, se veía el material y la luz se veía se sentía tal cual, tenía como un desprendimiento oscuro que proyectaba. Y después de todo lo que les platicé, no me acordé, en el viaje anterior, yo recuerdo que había dos sujetos que estaban con nosotros, pero mientras estábamos viendo así, yo pude voltear y habían como dos personas, dos entidades sentadas, ¿no? En esa escena, en ese momento, pero yo vi que esos dos seres se veían como muy futuristas. De hecho, puede decirse que eran como trajes entre, pues, psiconáuticos, eran metálicos, como entre metal, pero se veían muy brillantes, muy hermosos, muy estructurados, como de un material desconocido, pero parecía como de un viajero,
de algún tipo, tal vez muy tecnológicamente avanzado, de formas y colores y tonos que se veían impresionantes. De hecho, sí, era un estilo así como Destiny, el videojuego, pero se veían con una forma única, como, sí, alienígena, pero entre también celestial y santos, muy honorables, extremadamente fuertes, extremadamente valientes en sus causas. Y el guía que a mí me decía que era mi hermano en ese sueño, hubo un momento donde después de todas esas escenas oscuras, con esa pólvora, ese magma incandescente, toda esa lava, todo ese fuego, todas esas gamaradas, todo lo que salía y brotaba de esas estructuras, se veía un momento culmen donde yo recuerdo perfectamente, esta es la escena más fuerte, que teníamos que subir una estructura inconcebible, grande, gigantesca como el edificio que les describí, y hubo una parte donde yo sentía un miedo extremo de muerte. Y recuerdo que tenía algo que me estorbaba en el pecho como una especie de objeto, pero al mismo tiempo tenía que subir con una de las manos. Y yo recuerdo que podía ver que las escaleras no eran escaleras normales, sino que eran como así, tipo de Minecraft, que tienes que agarrarlas así con el tubo, y tienen así sus pines, y tienes que agarrar así, subir así, mientras te vas impulsando desde abajo hacia arriba. Y yo recuerdo que no podía, en un momento donde sentí que iba a morir, porque recuerdo que en ese instante ya estaba demasiado alto, muy, muy alto, era una proporción como de desde este, desde este vuelo, desde este pelo, a unos pies, eran básicos, yo sentía que eran como 100 pies o mucho más, todavía 150 pies de altura, o tal vez, podríamos decir que yo sentía que eran ya muchísima distancia de altura que habíamos alcanzado, y yo recuerdo que en ese momento yo veía las escaleras y veía mis manos y podía percibir el material, podía percibir todo lo que estaba ahí, en presente, sus objetos, los tubos, pero los objetos que me estorbaban no me permitían y sentía que me iba a caer y yo sentía que me iba a caer, sentía que tenía tanto miedo que pensé, me voy a caer, no voy a poder, me voy a morir ya, no puedo soportar más, no lo puedo aguantar más, así sentía en ese momento. Más, es ahí exactamente que mi guía, mi cuidador, mi hermano, él me dijo algo así, no tengas miedo, no te va a pasar nada y tú lo sabes, así que mejor sigue escalando. Entonces yo me impacté muy fuertemente, sentí algo muy especial, algo que no se siente casi nunca en la vida real o en el mundo. Y yo pensé, voy a intentar hacerlo sin, así sea que tenga que morir, seguiré. Y seguí escalando con más rapidez. Y yo recuerdo que él, tipo como Call of Duty, tipo un videojuego donde está un gran jefe, esos típicos personajes que te dice el videojuego que follow me, o sea, síguelo. Él es la guía, él es como la clave. Él era el jugador 2, la clave a todo. Y recuerdo que en ese momento él me dijo, bueno, él me está dando fuerzas, pero yo lo veía, así subía, veía así, miren, che. Yo estaba en las escaleras, ¿no? Así. Y un momento donde yo como que lo vi así, así desde aquí arriba, y lo que vi era al sujeto que estaba subiendo sin ningún temor, sin ningún miedo. Era como si el tipo, como he dicho, era como una encarnación del Cristo, o sea, no desde la religión, sino como el Sator Christos, como como un tipo Micael de Navadón. Haz de cuenta que era como una especie de portador de la vida misma, que me inspiraba y que yo confiaba en él a pesar de que sabía que yo no podía conocer cuál iba a ser mi resultado final y sea lo que sea me podía morir, pero aún así tomaba todas las de ganar para seguir creyendo en él. Yo creía en él y yo veía en ese ser una determinación tan pura, pero tan terroríficamente fuera del mundo, tan templadamente honorífica, tan maestra, tan magnánima, tan magníficamente magna, tan magnificente, tan insondable. Es decir, yo percibía en esa entidad una fuerza y un poder imposible al hombre, a la carne, al límite. Y yo le seguía. Y hubo un momento donde al subir llegábamos a una especie como de altar, una especie de mazmorra, no sé, una especie como de calabozo inmenso, pero agarrábamos y se supone que teníamos que recibir un poder por el cual fuimos principalmente a esa misión. Y pasábamos cerca en túneles, tipo como, por ejemplo, ¿han visto El Hobbit? ¿Recuerdan la escena de 2013 en la parte donde los enanos y Bilbo llegan al área de los trasgos con el rey Trasgo y está esos túneles y se ve como de ultratumba ese lugar?
se ve como un infierno. Algo así pasaba, que entrábamos por una especie de túnel y veíamos a muchas otras entidades y formas de vida. Eran seres que nos veían con mucho odio, no se burlaban de nosotros. Yo veía rostros grotescos, o sonreían. Era muy grotesco, era muy fuerte. Yo me quedaba maravillado porque sentía un miedo espantoso, pero veía cómo pero no nos hacían nada, solamente estaban así, como si fueran seres del olvido, como si fueran errantes del umbral. Y yo veía todo. Mi guía me movía todavía hasta el destino, y pasábamos yo sentía la impresión de que era como si estuviéramos siendo ignorados, pero al mismo tiempo que no nos descubrían del todo, pero sospechaban un poco de nosotros. Algo así muy fuerte, presente seres del campanario, muy malvados, de bajo mundo, se sentía una vibración de mucho peligro y de mucha destrucción. Y resulta que este ser me dirigió, me movió, y después de esta escena pasamos a ese altar y tocamos esa especie de fuerza. Era un poder, era una forma de luz que en mi proyección yo vi que era algo incorpóreo, muy brillante, que lo tocábamos, y una vez que eso pasaba, todo el mundo en ese lugar se comenzó a destruir, se empezó a derretir, se decaía a pedazos, y todos escuchaban un sonido horrible, como si estuviera derrumbando un mundo. La luz colapsó en la faz. Era impresionante lo que se sentía, y todos los que estaban ahí caían, sucumbían, y el miedo ya no se sentía. De hecho, los atacaban, nos insultaban, se burlaban, nos atacaban, pero no podían hacernos absolutamente nada. Y a pesar de que yo sentía que iba a ser muy herido, yo recuerdo que la voz de mi hermano decía algo así, en el sueño, en esta visión: no nos pueden hacer nada porque el miedo se ha acabado, no hay miedo ya que exista. Y hagan lo que hagan, esto ya no pueden hacer nada porque el mundo nos pertenece, hemos vencido, los hemos superado, ese poder nos corresponde, y ahora solamente tenemos que seguir. Esa fue la interpretación, también las palabras que yo recuerdo más o menos ahora, porque bueno, ya he tardado un poco, de 8 de abril hasta este día, que ya es casi 26 o 25 de este mes, pues ya se me han ido algunos detalles, claro, pero estas entidades yo recuerdo que disparaban, nos hacían daño y todo se colapsaba, pero al mismo tiempo nada nos hería, y todo lo que pasaba era que colapsó las estructuras y emanaba una suerte de energía como antimateria, que era como una especie de emanación antimaterial, como materia oscura comprimida destruyéndose. Así se veía un fuego negro impresionante, que yo cuando yo lo veía tan claro, que yo recuerdo que vi una estructura como se deshacía, como se estuviera cayendo, pero al mismo tiempo como se estuviera evaporando todo, como si todo eso fuera un producto de lo que nuestro espíritu sentía. En ese momento se había superado, en ese momento se había logrado separar de nosotros, como si se hubiera logrado limpiar del todo algo de nosotros oculto. Y recuerdo que avanzábamos y nos intentaban todo, caían objetos, se sentía como la tierra o ese mundo, ese submundo, se caía, se destruía, se descomponía ante nosotros, y a pasar lo que pasara, ya no podíamos ni morir ni ser destruidos, y no había nada, ni un límite, ni lo imaginado ni lo creado podía hacernos ser parte de ese miedo otra vez. Era algo impactante sentir ese impacto, ese vértigo existencial tan maestro, tan infinito, y tan magnífico, tan inconcebible, tan sublimemente desbordante, tan impoluto, indeleble. Era algo superiormente supremo. Yo recuerdo que después de eso desperté con una sensación de mucha paz, pero entendí que era algo simbólico, porque todo lo que he vivido, todo lo he superado satisfactoriamente, he adquirido un nuevo don, porque sentía como si hubiera alcanzado la gnosis. Ese cuando te enfrentas a tu peor miedo y lo logras superar, es ahí cuando alcanzas el mayor poder del espíritu, es cuando alcanzas la ascensión, la libertad real, rompes la cárcel, entras y sales de ahí. Digo, sales, pero también rebasas los barrotes de la celda sin atravesarla tú con el cuerpo, sino que la rompes al atravesarla tú, sin el miedo. Y eso fue impactante. Yo, como detalle, quiero añadir que se sentía algo muy indescriptible, muy innombrable,
muy insondable, muy superior a todo lo que aquí está en esta vida, en este mundo, porque como todos estos eventos, estos viajes casi astrales y lúcidos, son sueños vívidos pero extremadamente profundos y simbólicos de su consciente y del espíritu, pero que son energéticos, los puedes percibir en muchas formas y trasciende todo. Yo sentí eso, lo viví, lo vi, pero percibes que trasciendes todo lo conocido del mundo, de los límites y de tu miedo, de tu carne, de tu humanidad. Y a partir de ese momento me sentí en otra realidad. Es como si a partir, por eso he tardado un poco también en compartir materiales, porque han pasado muchas cosas y luego no me da tiempo, pero ya tuve el tiempo y lo quiero aprovechar. Y recuerdo que después esta entidad que me guiaba era una presencia influencialmente imponente, era algo que no se puede describir, era algo tan espiritualmente potente, era tan protector, tan valiente, no, era como un campeón de la fuerza encarnada, era algo imposible. Su halo era, yo no puedo describirlo perfectamente, pero sí se pueden ustedes imaginar algo de lo que quiero decir. Yo lo veía y era como una especie de entidad que tal cual yo recuerdo que íbamos también caminando en ese andén, donde antes de llegar al otro mundo de fuego, al mundo ese horroroso, ese mundo subconsciente, ese universo de fuego negro, luz oscura. Yo recuerdo que él andaba de una manera como si ya no supiera nada de lo que es el miedo. Él andaba de una manera como si él supiera que el destino se iba a cumplir sí porque sí y no había nada que, ninguna fuerza lo pudiera detener, no había nada que lo pudiera tocar, algo increíble, no había nada que le pudiera provocar algo mínimamente al límite de lo que nosotros como seres humanos sentimos. Por eso lo comparo un poco, o sea, no lo comparo desde la religión, pero sí como el Creador Cristo, que es así como el Salvador Cristo, él es el campeón universal, es el Cristo, el ser enviado, el Salvador, algo así yo lo vi, percibía, era como un Salvador. Luego pensé, no, pues era mi ángel. De hecho, le he nombrado a mi ángel le he puesto Krishnar y al otro se llama Tidem Ginaukli. Yo sí les he puesto, pero no creo que sean mis. Yo siento que ellos más bien eran como una extensión de alguna parte de mi espíritu, mi fuerza, en la cual, a pesar de todos estos días de extremo sufrimiento y de problemas, de tanto sobreesfuerzo inhumano, he podido con todo y he superado mis mayores temores y mis miedos más profundamente desgarradores del ser, de mi esencia y de mí también del alma, aunque es muy distinto, pero eso es lo que significó este sueño para mí y lo quería platicar porque es muy importante. Ahora, aquí viene la otra parte más imprescindible, la que no se puede separar. Resulta que justo hace 2 días, entre el 25 y 24, ya no recuerdo porque fue una experiencia muy horrible, fui a uno de los lugares a los cuales me daba tanto pavor ir, pero que aún así iba por el vacío. Y antes eso fue en 2022, ya nada que ver, pero llevaba mucho tiempo sin ir a ese tipo de lugares, los cuales significan algo así como eventos de celebraciones un poco, ya saben, donde hay mucha bebida y bueno, no quiero hablarlo explícitamente, son lugares incómodos. Y yo fui porque sentí una intuición de necesidad por ayudar a alguien. Y resulta que acaba de caerme el 20 ahorita mismo. Ya me acabo de creer el 20, acabo de entrar en razón por qué. En el sueño era mi hermano. Y en la vida real fui a cuidar literalmente a mi hermano dentro de ese lugar en el cual tuvo un percance fuerte. Y no voy a entrar en detalles por respeto a él y por mí, por etcétera. Pero fui a cuidarlo y fui yo por la necesidad de que algo me movió por intuición. Alguna fuerza extraña me estaba indicando, ve, ayuda, muéstrate, tienes que ir. Yo no sentía por qué, pero le hice caso a ese razonamiento, esa recepción. Yo le tomé mucha importancia y fui, y pasó algo muy fuerte, y gracias a que estuve presente, se pudo resolver rápido un percance que fue en torno más para con mi hermano de la vida real. Le pude ayudar, él estuvo presente y le pudimos proteger en esos momentos donde él necesitaba un protector realmente. En esos momentos de alta vulnerabilidad extrema ante la situación de tanto caos y tantas malas compañías y un espacio tan oscuro y tan ósfero y tan terrible en una forma de peligrosidad y de locuras, yo sé que yo estoy protegido. Yo entendí que yo estoy protegido con una fuerza, con un verdadero guardián, el cual hace que los demás quienes me intenten lastimar salgan corriendo bueno, muy repelados porque no pueden soportar lo que sabrían si intentaran dañarme. Porque vengo protegido y todos tenemos protección, pero
yo sé que he estado muy cerca de una guía y de un mensaje de poder, y ese mensaje tal vez era una premonición, ahora que lo pienso, porque no hay mucha diferencia de días y apenas lo acabo de pensar. De hecho, lo estoy diciendo aquí, verbalizándolo conscientemente delante de este video y este material nuevo. Ahora sí, vuelvo a esta parte para seguir. Ha sido algo muy cósmico, algo innombrable, inexorable. Yo también recuerdo que a raíz de ese momento yo me di cuenta que ya no sentía nada de ese temor que antes me destruía, ese miedo imposible de soportar al extremo del aguante de mi resistencia. Ahora ya lo puedo soportar. Ayer lo pude, lo verifico ahora mismo, lo confirmo. La última vez ya no sentía ningún miedo, sentía protección, me sentía seguramente firme, y eso viene de una fuerza que está acompañando de una evolución, es un proceso de transformación humana, verdadera, completa, pero que va desde el espíritu, y que cada vez más resuena, y como en el sueño, que esa visión que tuve como un sueño, o sea, una experiencia onírica paradimensional. Yo recuerdo que cuando tú alcanzas tu gnosis, el miedo se disuelve en ese vacío de la imaginación del alma, que ella cree que estás condenado, y en realidad es un paso que, si tú entiendes, puedes despertar la libertad más grande de la luz, ese momento donde se disuelve el vacío y todos los miedos y las sombras quedan todas. Una vez que encuentras esa luz, todo se destruye y todo se queda debajo, porque en estos últimos días, en este mes, ya falta poco para que concluya técnicamente, pero han sido cosas muy fuertes para mí. Tuve eventos muy difíciles y de un estrés severo. Yo tuve trastorno de estrés postraumático, tuve 5 episodios de esas crisis, yo, y tuve lo que se conoce como paroxismos en algún momento de mis épocas más oscuras y más difíciles de mi vida. Yo estaba a punto técnicamente de morir por mucho problema orgánico y fisiológico. Nunca tuve síntomas, pero me pude sanar por medio de algunas técnicas y llegadas a trabajo y a terapia de protección en las cuales yo estuve presente y recibí. Me pude sanar, me pude salvar. Más, a estas fechas, lo que antes me parecía imposible, hoy me parece algo en lo cual no debo temer, ni siquiera ya temo como antes. Ese miedo irracional, ese miedo que viene del alma, que viene del interfaz impactado por tanto dolor ahí, que es la psique. Cuando está muy dañada, ella repite, y como está alimentada con la misma impresión, del mismo combustible una y otra vez. Por ejemplo, el miedo, si tú ocupas mucho ese miedo, una emoción muy fuerte, para crear que ese lugar, ese espacio, esa interfaz se infecte con tantas impresiones repetidas, es ahí cuando se contamina esa interfaz y replica eso, o sea, sin parar, y es cuando se convierte en una enfermedad, tanto del alma como del cuerpo y mental, un trastorno, una deficiencia fuerte. Yo tuve mucho de eso, hoy en día estoy muy sano, estoy renovado, reformado, liberado, muy remergido, renovado, estoy repurificado. Y estas situaciones no son casualidad, porque todo se compaginó perfectamente. Recuerdo que en los momentos donde yo estaba en ese viaje, la velocidad era incalculable. Recuerdo que se sentía de vértigo, pero la energía en ese momento era muy de una aventura que ya estaba emprendida, y que se sentía algo que iba a llegar de prueba, no solo de fuego, sino de una prueba de casi de muerte, una prueba definitiva. Y así pasó y así fue. Cuando llegué ahí y fue la escena de las escaleras, recuerdo que sentía yo, en la vida real, sentía como si estuviera sin protección, con todas mis fuerzas, apenas pudiendo soportar un poco, aferrándome a la vida en esas escaleras. Sentía que me iba a caer. Y era tan inmenso, tan inmensa la distancia, y en la proporción del tamaño, en la física a la caída, que yo pensé, me voy a morir, porque no voy a aguantar ni el miedo, ni la altura, y la resistencia aquí ya es ilimitada. Pero recuerdo que tuve una fuerza que no venía de mí, y lo logré, lo mantuve. Todo eso para mí fue muy simbólico y muy grandioso, glorioso. Fue algo indefinido, porque aunque ya a estas alturas puedo entender los símbolos y las representaciones de mí, es un sueño demasiado poderoso y que excede mucho la ley, la física, la materia. Tiene mucho subliminal implícito, y lo más increíble es que todo se compaginó y se propuso, porque ahí va algo muy impresionante. Yo, después de toda esta vivencia,
pasé esas experiencias en la vida real. Era como si fuera un evento premonitorio realmente. Y yo sentía antes ese miedo que me paralizaba para todo. Antes yo no podía creer en mí, confiar en mí. No me imaginaba lo fuerte que era, ni lo resistente, ni lo perseverante, ni lo resiliente que pude llegar a ser. Tenía mucho miedo. Tenía un verdadero pavor, una carencia, una completa desconfianza de mí, una desconexión antes. Y hoy en día estoy renovado, como nunca antes fortalecido. Y ese era el propósito, esa gnosis, ese camino. Porque he pasado en estos últimos días cosas terriblemente muy fuertes, muy fuertes. Y pude ver muy lejos de lo que yo puedo ser, de lo que yo he logrado, de todo lo que he podido, de todo lo que he alcanzado, ascendido, entendido, aceptado, integrado, etcétera. Y eso para mí fue lo más grande. Estos últimos, como he dicho, estos últimos tiempos, hasta en mi cara se nota, de repente estoy muy cansado ya, luego estoy cambiando, bueno, no cambiando como tal, sino cambiante emocionalmente, estoy fluctuando en muchas sensaciones internas y me siento a veces muy ajeno, o sea, sé que yo no encajo, pero también me siento muy raro porque yo me siento extraño últimamente, no sé cómo describirlo. Ya he pasado tanto por tantas de estas cosas, pero como he dicho también, estos tipos de eventos astrales, lúcidos, extrasensibles, extraperceptuales, tienen una intensidad muy fuerte que aunque estás dormido, lo percibes como si fuera completamente una experiencia en la vida real. De hecho, tengo más experiencias fuertes en ese ámbito que en la vida real misma, en esta realidad, pues no es como que yo tenga mucho ahí contacto o cercanías, porque ha pasado muchas cosas impresionantes en mi vida, muy fuertes, donde se ha necesitado una voluntad no solamente de acero, sino absolutamente inamovible para soportar y lograr y luchar y mantenerse soportando y fuerte la conciencia viva de a pie para seguir siendo en un propósito de servir, o más bien, que no se confunda, no es un servicio sin alma, es un servicio para ayudar. De una forma, no es que se busque ayudar de la manera de que yo te puedo enseñar, sino el propósito nace de ese amor, de la comprensión, por ese reconocimiento clave. Y también yo, como he dicho, de repente puedo sentirme muy fatigado, muy cansado, porque he visto que también con este sueño, esta visión ocurrió de una manera para hacerme consciente de muchas cosas, en detalles de que en la vida real ocurrieron después, de la manera más impresionante posible. No me lo podía imaginar, no era como creíble u observable en lo más mínimo, porque da la impresión de que te estaba preparando algo y también te estaba demostrando que ibas a poder con lo que iba a venir después. Y así pasó. Yo tuve una experiencia muy fuerte hace poco tiempo y recuerdo que en ese viaje es una platicar muy impresionante. Las mismas vibraciones que sentí en esa escena donde pasábamos por esos túneles tipo como, como lo del Pozo de los Trasgos o ese en la película de Hobbit. Se sentía mucho la misma energía vital, ese mismo miedo, esa misma sensación de peligro latente e inminente se sentía cuando yo en la vida real, días después, es decir, hace poco, el 26 de este mes, ajá, no, 26 o 24, yo fui a ese lugar y las personas que estaban ahí, tal cual, eran la representación fidedigna de ese tipo de entidades que yo pues me encontré en esa visión. Eran presencias muy bajas de forma que eran muy densas, muy densas, eran muy inestables, muy infiables, como muy atemorizantes, no porque dieran miedo en sí, sino porque sabes que hay algo en ellos que está demasiado torcido y demasiado terrorífico y demasiado preocupante. Así yo lo noté y lo percibía mucho. Y en la vida real recuerdo que en ese momento yo tuve que cuidar a una pobre persona que lamentablemente, no voy a decir nombre por respeto, pero yo soy abstemio. Él, este sujeto, estaba muy mal y lamentablemente bueno, lo cuidé, pero lamentablemente estuvo muy mal y bueno, estuve ahí en ese momento, esas escenas de suma oscuridad lúgubre, tan ténebre, tan sórdido, tan estremecedor y tan arrollador.
yo sí lo sentía justo como en las demás personas, porque recuerdo que un tipo me detuvo y me empezó a hablar y quiso pleito conmigo técnicamente. Y yo recuerdo que me acordé mucho no en ese momento, pero ahorita me acuerdo que me genera mucho la analogía directa como la referencia al sueño. Cuando yo pasaba en ese túnel, yo veía todos esos rostros grotescos burlándose de mí, odiándome, asqueándose de mí, intentando que yo me pudra en la oscuridad, intentando que yo vuelva a esa oscuridad, intentando que yo pierda mi fe, mi amor, mi propósito. Me intentaban hacer temblar, pero ahora no sentía ni siquiera el miedo. Ahora solamente sentía su disolución de ellos dentro de ese vacío que ellos intentaron ponerme encima. Y esa fue la mayor victoria, porque hablamos de una gnosis, hablamos de un alcance, hablamos de un sello iniciado, abierto de poder. Es decir, es un proceso de ascensión humano. Yo considero que todos deberíamos pasar por experiencia y por necesidad humana, por los mismos caminos no voy a decirlo así como siempre se habla de que no hablo de hablo de un deslizamiento de comprensión, un mayor alcance de unidad interna a tu chispa y fuente original, a ese recuerdo, a esa memoria, pero que refleja en experiencias de procesos grandemente incalculables e inexplorados en la experiencia humana, en la vida, como se conoce. Y yo sentí eso porque todo se conjugó. De hecho, recuerdo que hazte cuenta que era como un sueño lo que viví ese día en la vida real. Pasamos por lugares ya en la madrugada. Unas personas me ayudaron y tal cual se estaba reflejando el sueño porque ellos técnicamente eran como un guía que me dieron fuerza y yo a ellos, pero ellos me dieron una fuerza y una guía de dirección ante la oscuridad como aquel guía espiritual, ese guía onírico psiconáutico que yo tuve al lado mío en ese sueño, en ese desdoblamiento, en ese viaje de luz, en ese sueño vívido, extremadamente lúcido, aunque son cosas distintas, eran mezclado. Y yo en ese momento caminamos solos, en plena oscuridad de la vida real, en la madrugada, ante el peligro de la calle, ante los miedos, ante el temor, ante el pavor, el extremo asustadizo que se percibía en el aire con lo que ocurrió con ya saben quién, con mi hermano real de la vida. Se sentía algo impresionante, algo inhóspito, tan ominoso, tan, no, simplemente sin parangón, era algo apoteósico también, ¿por qué no? Pero de hecho pudimos entrar por necesidad de ayuda a un lugar en el cual pudimos estar ahí acogidos y fui yo acobijado para que pudiéramos pasar ese tan hórrido y tan desagradable momento, un momento trágico con todas las de la ley, un momento devastador, pero que lo estábamos pasando juntos con la mayor fuerza humana y mental en compañía de unidad. Y eso puede con todo, realmente el amor real puede con todo en la vida ante cualquier adversidad que se pueda vivir como humano. Y yo ahí recuerdo cómo yo veía en esos momentos, se sentía un sueño. Y recuerdo que mi hermano me decía, esto es un sueño. Él lo decía, y qué irónico que todo esto tenga que ver con relación a un sueño de origen, con lo cual todo inició y con lo cual todo tomó fuerza para ser masa y ser tormenta y no objeto nada más, ni de investigación ni de estudio, sino todo se volvió parte de algo muy grande, algo que no se puede entender, algo que solamente ocurre y que a veces el ser humano puede ser testigo de semejante, más que pureza, semejante dominio, semejante potestad, semejante supremacía. O sea, el universo, pues. Esto sea algo así como, yo lo digo así como el universo consciente. Y bueno, así lo hago porque me impacta mucho ver todo lo que ha ocurrido. No lo puedo creer. Pero no sé qué más decir, no sé cómo tomar todo esto. Bueno, sí sé cómo tomarlo, pero estoy muy sobre rebasado por todo lo que ha ocurrido. Yo quiero platicar esto porque sé que es muy bueno y sé que tiene un buen mensaje, pero es un mensaje que yo no escogí, esto es la vida real, pero se mezcló con algo que no viene de la realidad, viene de lo que es supramental o lo que viene de una mente ajena a la realidad de nuestra comprensión, en los límites, con el todo. En fin, recuerdo también que
en esos momentos en la vida real yo pasé fue algo muy duro porque también cuidé a otra persona. Se sentía un ambiente muy hostil, muy terrorífico, de mucha resistencia mental y humana y física. Era una prueba de ácido y de fuego completas, la cual sobrepasamos y rebasamos satisfactoriamente. Pero todo tiene, hasta en la vida real hay connotaciones que para mí tuvieron sentido con el sueño, con esa transportación que yo viví. Y también recuerdo que, por ejemplo, hay un momento donde en lo que mi hermano hablaba, yo me identifiqué mucho porque cuando uno está en esos procesos de su conciencia, salen a flote datos e información que están reprimidos, pero que son honestos. Yo me acordé que mucho de lo que él dijo, yo me identifiqué plenamente, me identifiqué, sí, porque yo me siento muy ajeno, es decir, yo me siento muy incomprendido porque sé que lo estoy, pero no puedo creer que para lo que yo he vivido y lo que realmente he entendido y para lo que también yo he demostrado involuntariamente de lo que sé que soy, ¿por qué razón las personas más valientes y fuertes siempre están como delegadas de los demás? ¿Por qué ellos también, nosotros buscamos apartarnos, ya no ser heridos y empezamos a tener miedo de un modo u otro de las personas? Aunque no hay nada que temer, queremos darles preferiblemente ese miedo de nosotros a ellos porque preferimos sentir eso en vez de quererlos amar más, porque sentimos ese miedo. Y yo me identifique mucho, como he dicho, porque me siento distinto. Y sé que lo soy, pero me siento muy anómalo casi tal vez. Es como si tú fueras distintamente honesto, sensiblemente profundo. Y no es que esto, no es como de que, uff, ya son las palabras mágicas para hacer un perfil interesante de alguien. No, no me quiero dotar ni me estoy intentando jactar. Lo digo porque es cierto, eso siempre está ahí y es cada vez más, pues evidente, notorio. Y lo quería hablar porque en esos momentos yo vi cómo esos protectores, cómo ven a las demás personas, quienes se sienten solas y quienes son más débiles o que necesitan ayuda y apoyo de otras personas. La gente que está sola por su cuenta como yo no recibe ese amor tan hermoso que quisiéramos recibir, y con ese amor suficientemente haríamos más grandes bellezas a otros, pero no podemos porque no lo recibimos. Y no es como que seamos incapaces o impotentes de hacerlo, como porque no lo recibamos, pero sí duele de que por qué otras personas sí tienen eso como un derecho y nosotros en cambio lo tenemos ap- como muy anulado o muy apagado. Tú sientes como los demás te miran raro, te miran distinto, te ven como si tú fueras algo malo, como si tú les causaras una incomodidad, como si les hicieras temblar en una forma similar como en mi sueño, en ese viaje, en esa transportación lúcida. Yo recuerdo que cuando toqué ese poder con mi hermano, con mi guía, con esa, con esa entidad, con esa extensión, cuando la tocábamos, todo se iba hacia abajo, todos ellos caían y todos ellos perdían fuerza, ya no podían hacernos nada, hicieran lo que hicieran, hagan lo que, tal cual nos disparaban, nos pegaban, o sea, nos insultaban todo y nada, nos causaban nada. Y recuerdo que nos movíamos como si tal cual fuéramos no solamente invenciblemente inmortales, sino como si fuéramos técnicamente casi en ese momento, como si fuéramos la presencia de la deidad suprema, de que nada nos va a pasar, en ese sueño, quiero decir. Sé que se escucha raro al principio, pero ya cuando lo entiendes y le das el hilo consecuencial para comprender lo que digo, cambia todo el significado. Ahora, yo lo digo también porque yo no puedo creer por qué es que otros reciben eso rápido, pero nosotros tenemos un destino como de estar apartados o de estar excluidos y lo sentimos. Yo, por ejemplo, percibo como ellos, por ejemplo, cuando estuve en esa reunión, en esa convivencia, en esa salida, digamos, yo me sentía mal visto y lo sé, yo me doy cuenta, te sientes criticado, pero también yo sé que también yo noto que ellos también perciben y notan en mí algo que como no saben entender ni lo comprenden, solamente lo juzgan y lo desprecian, lo desestiman, lo escupen y hasta en una parte de ellos en su infelicidad querrían verte peor o igual a ellos en su miseria y en su dolor, en su soledad y en su odio, en su rencor, en su odio por la vida, en su odio de ser ellos quienes son, en su asco de verse cada día y de soportarse y de tener que aguantarse en silencio frente a un espejo sin saber qué ellos puedan hacer después. Y es ahí cuando tú te vuelves por defecto el raro y eres el incómodo, eres, claro,
lo que sale de sus arrabales, de sus caudales y de sus cabales, y te vuelves insoportable, te vuelves la sombra de sus reflejos, de lo que ellos saben que pudieron haber tenido y haberse ahorrado tanto dolor y enojo, pero que no prefirieron, porque lo que prefirieron primero fue ser aceptados muy temporalmente y muy vacíamente y muy peligrosa y muy dañinamente por otros quienes están igual o peor de desconectados de sí mismos, de su realidad humana, por verdad, por defecto su realidad de necesidad. Y nunca lo pudieron entender y ahora la sombra los está comiendo, esa sombra mental y psicológica en ellos, su psique, esa pulsión de muerte, ese Thanatos, los está cada vez más arrastrando y a mí me decían y me veían a mí como un fracaso por todo lo que vieron en mí, que yo rechazaba a las personas, que yo no quería estar mal, que yo no quería sufrir y me veían más mal todavía porque emocionalmente estaba muy herido yo y ahora todo se está invirtiendo, todo se está volviendo distinto, todos los papeles han cambiado y lo único que espero y deseo de corazón es que yo pueda estar tranquilo y estar libre en mi vida y no tener más. Si algo también sé ahora mismo es que si nunca he encajado es porque es evidente, yo no pertenezco y eso es un milagro, es un logro, es una victoria silenciosa. Me siento muy agradecido, ahora lo único que pido es estar tranquilo, seguir mi camino, mi camino real, al cual ya he aspirado y que he conocido también. Lo he conocido, lo he podido ver, lo he palpado y lo he entendido. Y mientras tanto, los demás no pueden entender que los está destruyendo, no saben cuál es su sombra, no saben cuál es su monstruo. Y yo, mientras he sido más rechazado y excluido, tuve la oportunidad de poderme reparar y de conocerme completa, verdaderamente, genuinamente, en mi naturaleza profunda, en mi esencia individual, cosa que ellos no entienden y me duele por ellos, pero van a tener que aprender de todas maneras y si se rehúsan o solamente buscan resquebrajar a otros, van a recibir también esos pagos, porque todo lo que se hace en este mundo, si existen fuerzas que rebotan, que se quedan contigo. Yo, por ejemplo, luego adquiero ciertas frecuencias. Cuando estuve ahí, mucho tiempo conviviendo y mucho tiempo cargándome de frecuencias eléctricas bajas, leguleyas de aquellos chicos que lamentablemente pues, estaban muy borrachos, yo me sentí mal, yo somaticé, recibí sus cargas y empecé a sentir mucho mal mental, mucha carga, mucho peso, mucha pena, mucha tristeza. Y es porque yo soy psicoscopista. Yo ocupo también los llamas de mis dedos como para recibir energía, o bueno, frecuencia eléctrica sutil de algunas fuerzas, de formas de vida y formas de fuerza físicas, y también a veces, ¿por qué no?, sutiles, y cuando tocas, por ejemplo, un árbol, tú recibes esa frecuencia. Cuando yo toco a alguna persona con muy bajo campo magnético, recibo esa corriente y el psicoscopista tiene esa capacidad. Por medio de sus manos puede recibir información, puede recibir algo, una inspiración oculta, pero lo puede recibir y la puede traducir mentalmente en sus procesos de pensamiento y puede deducir y discernir información distinta y claro, ¿no? ¿Por qué no? Un poco escondida, de la nada, escondida ahí inconsciente o deliberadamente. Ahora, yo, con todo lo que he vivido, esta experiencia me agotó mucho, me sentó muy mal, me sentí muy triste, extremadamente mal, pero también sé porque el ambiente era muy oscuramente denso, es un lugar muy cargado, pero como es concurrido por jóvenes, y en su mayoría son chicos con severos problemas emocionales y mentales, me duele decirlo, pero lo digo desde una manera con respeto, pero lo digo porque ya no saben qué hacer con la vida. La vida no es solamente ir a lugares tristes, a, a perder la cabeza, a perder la cordura y el juicio, porque las sustancias que se ocupan para tener esos momentos de éxtasis o de olvidar la realidad por un momento, o de intentarte fugar, son sustancias que están hechas con el propósito de gobernar y controlar a las masas más vulnerables, quienes se permitan ser poco a poco infestadas energéticamente por esas sustancias. Yo lo estudié, yo en 2022 a 2023 ocupé un gran tiempo para entender cómo funcionaban estos mecanismos y por qué ocurre que todos estos individuos siempre se perciben como apagados de alguna forma de su humanidad. Hay algo en ellos que está gris y tú lo puedes percibir. No están floreciendo, sino todo lo contrario, están más bien cayendo y se están desbaratando colosalmente sin comparación.
y me sentí mal porque pasaron cosas muy impactantes. Tal vez en un próximo material lo podré conversar, pero ya con este nuevo blog ya está a punto de ser concluido. Pero eso sí no quita de que me siento, y eso me alegra, pero también siento miedo a veces porque aunque el sueño fue de no ya perder todo ese temor, siento un temor sano de que sé que las personas me pueden a mí lastimar de maneras muy injustas y eso no lo quiero que vuelva a ocurrir. Ahora lo único que, como he dicho, lo único que pido es que abracemos cada uno nuestros lugares y nuestros verdaderos caminos. Yo estoy muy cansado ahorita, ahorita me sentí raro, se me fue la energía, no sé qué pasó, me sentí muy cansado y está un poco mal. No emocionalmente, pero sí algo me pasó, no sé, no entendí qué pasó, como que me sentí muy agotado. Luego también las pantallas de los teléfonos y que la cámara y que aquí girar, luego me agota, más me cansa mis ojos y también sentirte sentirte distinto y saber que lo eres es difícil porque ellos te lo confirman, ellos mismos te confirman la experiencia y tus sospechas. Mientras te quieren hacer ver menos, ellos solitos te demuestran que ellos son los que están equivocados. Ellos también lo más triste es que lo saben y lo sienten, pero no te lo van a reconocer, no te lo van a decir en voz alta porque no tienen valor civil, no tienen valor ético. No les importa, ellos quieren sentirse mejor porque chupan o porque son alcohólicos, empedernidos. Se quieren sentir mejor porque hacen daño a personas quienes no les debemos nada a nadie. Y aún así, ya con solamente decir eso, somos sus enemigos. Qué irónico, ¿verdad? Es triste. Pero lo digo porque han sido cosas muy fuertes. En fin, gracias por todo que un mundo de mis ojos. Quiero creer que hay mucho más por delante. Yo solamente estoy en mi vida, no molesto a nadie. Solo me quiero apartar. Me quiero apartar, no quiero molestar, no quiero ser gravoso de ningún modo. Solo permítanme seguir en mi realidad, que siempre ha sido la mejor ahora que lo veo. Mi realidad ganó. Ahora es indiscutible y es inevitable saber que siempre yo estuve un poco, no porque sea mejor, sino porque decidí conscientemente lo correcto. Y espero que eso ocurra con las personas quienes me intentan a mí corregir cuando no hay nada que corregir. Soy distinto, soy muy sensible. Y eso no es un chiste, lo digo de corazón, solamente lo intento. Ocupo esto como un mecanismo de expresión y de liberación. Porque no tengo con quién yo poder hablarlo y me grabo y aparte lo comparto de una manera para ayudar a alguien que pueda inspirarle el hecho de que alguien le hable desde una pantalla y se sienta interesantemente compartido o entendido también de una manera. Si tú eres así, si tú en caso de que entiendas esto, que dudo mucho porque mi material no está destinado a ser compartido para personas, sino que solamente es un recuerdo mío para verbalizar y procesar. Y como un método terapéutico y clínico de exposición y de asociación libre más que nada. Han sido experiencias que aunque han sido muy impresionantes y muy graves o muy fuertes, no me quejo, realmente. Ay, miren, no hay sol. Voy a acostarme un poquito. Me siento muy feliz por todo lo que ha pasado. Me siento liberado, me siento mejor. Y ahora solamente les deseo a todos lo mejor, también a ustedes. Cuídense mucho. Como siempre digo, como siempre digo, encuentren su mejor camino y sean felices a su manera. Descúbranlo, qué es lo que más les gusta, su espacio personal. Y vivan por él. Eso es lo único fiel, lo único garantizado, lo único duradero y lo único sagrado que ustedes puedan tener alrededor. Y eso les va a dar todo lo mejor. Eso estoy seguro porque también yo lo he conocido. Y ese es mi propósito. Comunicarlo un poco para que sea posible, que sirva de algo y solamente ayudarse, conociéndose, qué es lo que les hace sentir más libres, en lugar de acompañados o en lugar de ser vistos. ¿Qué les da paz realmente? En fin, ahorita me voy a preparar porque ya tengo unos pendientes y estoy muy cansado realmente. Pero estoy dispuesto, estoy con toda la disposición y toda la fuerza para hacerlo. Aunque sí es complicado, no importa, yo lo voy a llevar a cabo. Ahorita tengo que salir y tengo que ir a un lugar donde hay mucha gente, pero lo hago por un buen propósito, como siempre digo, un buen deseo, una buena causa, un buen destino. Y bueno, sean muy felices, cuídense mucho, hasta la próxima. Chao, chao.